La historia comenzaba con un malvado dragón llamado Haryu, que era invocado por otro retador, afirmando que ese sería su último día. Haryu se preguntó cuántas veces volvería a luchar contra el mismo retador, que era una niña llamada Kuro, una espadachina que también sabía usar la magia. Haryu le dijo que si no le importaba, lo harían después de que él terminara su siesta de la tarde. Pero Kuro no estaba dispuesta a escucharle, porque todo lo que Haryu representaba para ella era el malvado dragón al que tenía que derrotar. En ese momento, Haryu se dio cuenta de que aquella chica no escucharía a los demás y atacó pensando en derrotarle, como en cualquier otra prueba anterior. Haryu pensó que debería hacer algo de ejercicio si ese era el caso, y empezó a desviar todos los ataques de Kuro. Al cabo de un rato, Kuro seguía sin poder asestar ningún golpe a Haryu. Empezaba a quedarse sin aliento, y Haryu le dijo que debería tomarse un descanso. Pero Kuro exclamó que no dijera cosas tan inútiles, porque aún no había terminado, así que empezó a usar su movimiento más fuerte, magia de alto nivel, y Haryu se dio cuenta de que esta chica era muy buena. A pesar de su edad, Haryu estaba seguro de que ella era sin duda la más fuerte de todos los retadores a los que había derrotado antes, así que al menos debía respetarla enfrentándose a su ataque de frente. Así que cuando Kuro lanzó su ataque mágico Thunderblade contra Haryu, este no se movió en absoluto y recibió el golpe de frente, cayendo al suelo. Kuro se preguntó si por fin había conseguido derrotar al malvado dragón, a lo que éste respondió que no había pasado nada. Y en el momento siguiente, la espada de Kuro fue sorprendentemente golpeada por la cola del dragón, y ella se mareó lo suficiente como para caer al suelo. Después, Haryu le dijo que se detuviera aquí, ahora que había sido derrotada, mientras sentía un pequeño pinchazo de la última espada del trueno. Luego llamó a algunos monstruos que conocía y les pidió que hicieran lo de siempre. Los que llamó eran Slims y vinieron a preguntarle si el lugar era seguro para ellos ahora. Él aceptó y les pidió que pusieran a Kuro en un lugar donde no se la comieran los monstruos. Todos los Slims le hicieron caso y llevaron a Kuro como les habían dicho. Haryu pensaba que esos Slims eran muy monos y, si existieran en la Tierra, serían una mascota famosa. Pero aparte de eso, se estaba cansando de que le atacaran solo porque le llamaban dragón malvado, aunque no recordaba haber hecho nunca tal cosa. Y solo por este apodo, había un nuevo retador cada semana, y normalmente dejaban de aparecer tras 2 derrotas. Sin embargo, ese no era el caso de esta chica llamada Kuro, de quien se rumoreaba que era la que había matado al rey demonio. Por otro lado, al propio Haryu no le importaba nada más que dormir. Soñaba con convertirse en un asalariado japonés normal, como solía ser en su vida anterior. Pero un día, cuando volvía cansado a casa, estaba a punto de cruzar la carretera y, en ese momento, vio que era bueno pasar por el semáforo en verde, pero al atravesarlo, de repente oyó llegar el famoso camión de Izukai con su conductor y su protagonista Sendar, Haryu, volando directo hacia su muerte, y reencarnarse en un dragón blanco. No entiende exactamente qué pasó, pero también sabe que no lo entendería aunque intentara averiguarlo. Sin embargo, lo que sí podía entender era el funcionamiento de este mundo y, en consecuencia, Haryu se dio cuenta de que no era un dragón normal, sino el dragón más fuerte de todos los tiempos. Su fuerza era lo que le había dado el nombre de dragón malvado, y la vida que había llevado hasta entonces era buena gracias a los babosos, que le ayudaban a tranquilizarse y a no sentirse solo. En cierto modo le gustaba no tener que trabajar todos los días y, poco después, 3 babosos volvieron a él para informarle de que habían terminado su trabajo. Haryu se levantó y les elogió por su buen trabajo, mientras miraba a los 3 Slims que más le seguían. Eran Surapachi, Surami y Surare. Le pidieron a Haryu que les dejara volar a su espalda, y a él no le importó. Así que les pidió que subieran a su espalda rápidamente, y subieron uno a uno. Cuando todos estuvieron listos, Haryu alzó el vuelo y el deseo de los Slims de poder volar se hizo realidad, lo que fue increíble para ellos. El cielo despejado y la posibilidad de disfrutar de un clima tan agradable hicieron que Haryu deseara que su vida humana hubiera sido así antes. Pero antes, como humano, era solo un sueño. Slims le preguntó si no era un dragón, a lo que Haryu respondió que sí, pero que era un poco complicado. Entonces Surami notó algo en el suelo, que un monstruo estaba atacando a un humano que estaba al borde de la muerte. Haryu también se dio cuenta, así que Surapachi le pidió que salvara al humano. Haryu se preguntó si estaba bien, ya que los humanos tratan mal a los Slims, pero Surapachi seguía queriendo que ese humano fuera salvado. Haryu les miró a los ojos y se dio cuenta de que esos Slims eran demasiado amables. Mientras tanto, en el suelo, el humano gritaba al monstruo que no se acercara más. Pero esto no era más que una distracción para el monstruo, ya que seguía diciendo que cuanto más luchaba este humano,
más se excitaba. No quería acabar con él inmediatamente. Entonces el monstruo oyó una voz que le llamaba bastardo y, cuando se dio la vuelta, vio que el dragón de montaña estaba aquí. Podía sentir la inmensa cantidad de aura que emitía Haryu, quien dijo que solo estaba de paso. El monstruo dijo que no dejaría que el dragón se fuera sin luchar, interrumpiendo su caza, y Haryu sabía que esto estaba ocurriendo. Así que el monstruo levantó la mano para atacar y, tras entrar en contacto con el cuello de Haryu, el monstruo se excitó, pues pensó que debía de haberle hecho algún daño. Pero para Haryu, solo era un masaje. Haryu preguntó al monstruo si podía golpearle con más fuerza, mientras el monstruo tuerto se sorprendía al ver que su ataque no hacía nada. Haryu imaginó que ese daño podría haber hecho mucho daño si hubiera sido un humano o una criatura normal. Ahora, Haryu solo quería terminar esta pelea rápidamente, así que atravesó el cuerpo del monstruo tuerto con su cola. Fue demasiado rápido para que el monstruo reaccionara, y en el instante siguiente salió despedido volando directo contra un árbol con unos ruidos agónicos. Haryu sintió que tal vez había exagerado, pero pensó que era ese monstruo tuerto el que no debería haber intentado usar la violencia en primer lugar. Los Lims se sorprendieron al ver a su jefe en acción, y Haryu preguntó al humano si tenía alguna herida, pero para su sorpresa, el propio humano se escandalizó al ver al dragón y salió corriendo, llamándolo dragón maligno. Haryu pensó que el hombre no tenía buen aspecto, pero en ese caso, se limitó a dejarle marchar. Sin embargo, Tsurami se enfureció al ver que el chico había actuado con rudeza hacia su salvador. Entonces Surapachi llamó la atención de Haryu sobre el hecho de que el cuerpo del monstruo tuerto no estaba allí, lo que hizo que Haryu se diera cuenta de que el monstruo seguía vivo. No le hizo caso y decidió irse a casa. Después de eso, Haryu se llevó al limo a casa a cuestas, y entonces otro limo se le acercó llorando. Haryu le preguntó qué le pasaba, y el Slime tenía malas noticias que contarle, pero no podía hablar con claridad porque tenía pánico. Haryu le pidió que se calmara y hablara, tras lo cual el Slime le informó de que 3 monstruos habían entrado en su zona, y crearon una mala escena en el territorio de Haryu. Haryu pidió al limo que le llevara allí rápidamente y, cuando llegó al lugar, Haryu vio que docenas de sus amigos limos habían sido asesinados por 3 monstruos, lo que le entristeció mucho. 2 de estos monstruos estaban seguros de que en esta zona vivía realmente un dragón maligno, mientras que el tercero se presentó como los 3 generales del rey demonio, que estaban aquí por orden de este para llevarle al dragón maligno. Así que esos 3 generales estaban aquí para eso y ahora ordenaban al dragón maligno que se inclinara ante ellos. Haryu estaba furioso después de oír todas esas tonterías, así que también mató a los babosos, aunque solo estaban detrás de él. El general se sorprendió un poco al ver que habían enfurecido al dragón maligno solo matando a esos babosos, y al oír esto, él y los otros 2 generales estallaron en carcajadas, pues no habían esperado que el rey del dragón maligno de la montaña fuera solo una criatura a la que le gustaba jugar con simples babosos. Los otros dijeron que simplemente debían matar al dragón malvado, ya que tener a los babosos como secuaces les hacía pensar que el dragón malvado no merecía su atención. Así que llegaron a la conclusión de que el señor demonio ni siquiera podría necesitar a alguien como este miserable dragón. Así que Haryu dio la bienvenida a su lucha con su ira. Después de eso, los 3 generales del señor demonio atacaron a Haryu todos a la vez. Pero aunque Haryu no se moviera ni un poco, no serían capaces de arañar las duras escamas de Haryu. Por otro lado, Haryu estaba seguro de que no dejaría que ninguno de ellos saliera vivo de aquí. Al liberar el aura intensa, mató a 2 de estos generales demonio en un solo segundo con su cola. Haryu dijo a todos los Lims que seguían vivos y heridos que no se movieran y se disculpó, ya que pensaba que había sido culpa suya. Después de eso, Haryu le pidió al general que quedaba que lo llevara ante su señor demonio. Después de eso, cuando llegaron al castillo del señor de los demonios, el general superviviente se dirigió rápidamente al señor de los demonios y le dijo que el malvado dragón era demasiado poderoso y que debía huir. De repente, la cabeza del general demonio fue cortada en pedazos por la espada empapada en sangre del señor demonio, quien declaró que no necesitaba un cobarde, sino solo gente fuerte en su ejército. Entonces Haryu entró en la sala de audiencias del señor de los demonios y le preguntó si era el maldito señor de los demonios que había enviado a aquellos 3 insignificantes generales. El señor de los demonios aceptó valientemente con voz orgullosa y preguntó a Haryu si era el malvado dragón del que había oído hablar. Pero Haryu no tenía ganas de hablar, ya que emitió su energía mágica que hizo evidente al señor de los demonios que las cosas estaban a punto de ponerse extremas, porque Haryu estaba aquí para vengar a sus sirvientes. El señor de los demonios preguntó si Haryu estaba seguro de que lo
mataría, porque infiltrarse en su castillo era algo que solo harían los que quieren morir. El señor de los demonios preguntó si sus generales habían matado a sus otros dragones subordinados, a lo que Haryu respondió que no había otros dragones aparte de él y que se refería a los babosos. El señor de los demonios se sintió decepcionado al saber que el malvado dragón tenía como sirviente a los limos, y esto le enfureció, porque el señor de los demonios no quería perder el tiempo con un simple dragón que tenía a los limos como secuaces. El señor de los demonios afirmó que había tenido que matar a muchos seres poderosos para convertirse en lo que era ahora, pero Haryu no quería oír nada que no estuviera relacionado con eso. Luego, tras pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que un 10% sería suficiente. El señor de los demonios preguntó a Haryu qué estaba murmurando, a lo que Haryu respondió que solo estaba pensando en cuánto poder debía utilizar. El señor de los demonios se ofendió al oír a Haryu decir que solo el 10% de su poder era suficiente, así que blandió su espada con rabia. Haryu imaginó que este ataque debía ser el famoso movimiento del señor de los demonios, pero sus garras fueron suficientes para hacerle frente. El señor de los demonios se sorprendió al ver que era fácilmente bloqueado, y Haryu afirmó que esta lucha acababa de empezar, ya que utilizó su cola de dragón a gran velocidad para golpear la cabeza del señor de los demonios. El señor de los demonios no había esperado ser atacado por la cola, por lo que tosió sangre y cayó al suelo con la cabeza destrozada. Haryu se enfadó al ver que todo había acabado así, pero cuando se dio la vuelta para regresar, oyó que el señor de los demonios se reía y, para sorpresa de Haryu, el señor de los demonios ya se había regenerado y estaba listo para volver a luchar. Haryu le dijo que debería haberse quedado agachado, mientras que el señor de los demonios se deleitaba en el hecho de que por fin tenía un oponente contra el que podía usar todo su poder. Así que el señor de los demonios empezó a cargar su ataque más fuerte con toda la energía mágica que tenía y lo descargó de una vez contra Haryu. Haryu quedó cubierto por las llamas del señor de los demonios, y el señor de los demonios quería que Haryu se convirtiera en polvo, pero en cuanto las llamas empezaron a calmarse, Haryu afirmó que solo estaban calientes y que no había nada demasiado para él. Así que Haryu se limitó a liberar parte de su energía mágica para contraatacar, y el señor de los demonios se quedó boquiabierto al ver que Haryu no había sufrido ni un solo rasguño. Haryu advirtió al señor de los demonios que ahora le mostraría su verdadero poder, mientras cargaba su rayo dragón y disparaba contra el señor de los demonios. Era lo suficientemente fuerte como para aplastar todo el castillo del rey demonio y, cuanto más sentía el ataque el rey demonio, al final su cuerpo quedaba completamente destruido. Haryu se detuvo y se dio cuenta de que había exagerado de nuevo, ya que su ataque había convertido al señor de los demonios en polvo. Después de eso, decidió visitar el tesoro del señor de los demonios como compensación por todas las molestias. Después de 30 minutos, Haryu se encontró atrapado dentro de la sala del tesoro mientras escuchaba a uno de los esbirros del señor de los demonios hablar sobre la difícil vida que estaba teniendo bajo el mando del señor de los demonios. Haryu descubrió que este demonio era en realidad una de las personas que intentaron escapar del castillo, pero fue encontrado y capturado, por lo que se le encomendó la tarea de limpiar los alrededores. Haryu lo vio por casualidad en el camino, así que tras informarle de la muerte del señor de los demonios, Haryu le pidió que lo llevara a la sala del tesoro. Después de eso, Haryu notó una expresión triste en la cara del tipo y, cuando le preguntó qué le pasaba, este empezó a quejarse durante un buen rato, terminando con la afirmación de que el señor de los demonios era una mierda por tratar mal a otras razas. Haryu se rió, diciendo que el señor de los demonios debía de ser un jefe de mierda, igual que el jefe que tenía antes, que siempre se robaba el mérito del trabajo de los demás. El pobre demonio pensó que incluso el dragón debía de haber tenido una vida dura. Después, le dijo a Haryu que estaba a punto de ser maltratado, por lo que quería agradecérselo todo lo posible. Haryu le dijo que no era necesario, ya que se estaba vengando de sus babosos siervos, a los que había matado solo por un descuido suyo. Al pensar en esto, Haryu lloró y, después, elogió al pobre chico por haber hecho bien, soportando su difícil vida hasta ahora. El pobre chico le contestó que tenía una madre enferma en casa y que ahora podía ir a cuidarla. Haryu se alegró por él y le preguntó cómo se llamaba. Este se presentó como Pellet y entonces Haryu le pidió que le trajera las 3 cosas más valiosas de este tesoro. Pellet accedió encantado a seguir su orden y así el primer objeto que trajo fue una espada sagrada que había sido robada a los humanos. El segundo fue un monedero de seda que tenía capacidad
suficiente para que cupiera incluso todo aquel tesoro. Y el tercero era un guisante mágico que era el preciado tesoro de los orcos. Y no se sabía lo que podría hacer porque el señor de los demonios había matado a su amo sin siquiera preguntarle. Harry aceptó quedarse con esos 3 objetos y le dijo a Pellet que podía quedarse con el resto. Pellet se sorprendió al oír esto e intentó negarse, porque no podía quedarse con lo que básicamente era de Harry. Harry le dijo entonces a Pellet que tenía algo más que darle. Así que Harry puso una de sus lágrimas en una botella y se la dio a Pellet. Le dijo que si se la daba a su madre, ocurriría algo milagroso. Pellet recordó haber oído hablar de la lágrima de dragón, que podía curar todo tipo de enfermedades. Después de eso, Harry se dio la vuelta para volver a casa y Pellet le preguntó su nombre. Harry trató de pensar en su nombre, pero no podía recordar mucho después de haber sido atropellado por el camión con esas malditas parejas. Así que se fue volando, dejando atrás el nombre de Harry, y Pellet le pidió que visitara su ciudad natal algún día. Por otro lado, Harry seguía echando de menos a esos babosos, aunque hubiera matado al señor de los demonios y se hubiera vengado de ellos. Se preguntaba qué les había pasado a los otros Slims ese día. Además, estaba recibiendo un montón de desafíos y monstruos que venían a este bosque también. Cada vez era más molesto, ya que todos estos seres solo querían demostrar su fuerza y no tenían ninguna razón real para luchar. Y cuando estos monstruos no eran suficientes, Harry se enfadó mucho con la niñita que siempre venía a desafiar a Harry a gritos, incluso cuando él estaba durmiendo tranquilamente la siesta. La niña decía que lo único que tenía que hacer era derrotar a Harry para que todo el mundo la reconociera. Harry le preguntó si había algo que le preocupara, para que pudiera hablar de ello o de cualquier otra cosa con él en lugar de pelearse. Se daba cuenta, solo con mirarla, de que aquella chica era fuerte por fuera, pero había algo que la agobiaba por dentro. Así que Harry simplemente se acercó a un árbol y cogió un trozo de fruta, luego se lo dio a Kuro, pidiéndole que le contara lo que había pasado sin miedo. La mano de Kuro bajó de la posición de ataque y dijo que tenía que matar a aquel señor de los demonios, pero que ahora estaba demasiado débil para hacerlo. Por eso, Kuro estaba desesperado por hacerse más fuerte. Harry le dijo que en realidad no era un dragón malvado y que antes también era humano, pero que después de morir se reencarnó en el cuerpo de un dragón. Kuro dijo que no le importaba que fuera humano y que lo único que quería era derrotarle para hacerse más fuerte. Sin embargo, ella se consideraba despreciable y ridícula por luchar contra dragones solo por esa razón. Pero Kuro podía entender que las expectativas de la gente la presionaran. Podía relacionar sus sentimientos con los suyos cuando acababa de graduarse en la universidad con las mejores notas y se vio en una situación en la que la gente esperaba demasiado de él. Pero con el tiempo sus resultados empezaron a ser terribles, hasta que finalmente se dio por vencido. Entonces le dijo a Kuro que relajarse era realmente el sentido de la vida y que, aunque cumplir las expectativas de alguien era importante, lo más importante en la vida era escuchar su corazón. Kuro se sintió conmovido por sus palabras y Harry le preguntó si quería comer fruta con él. Ella le agradeció el ofrecimiento y los dos empezaron a comer juntos, y Harry vio que se había calmado. Se sorprendió un poco al ver que Kuro comía mucha fruta, a pesar de su tamaño. Harry le preguntó si le gustaban las deliciosas frutas del bosque, a lo que Kuro le agradeció su amabilidad y preguntó a Harry si la escucharía. Harry dijo que estaba pensando en abandonar este bosque por el bien del resto de los Slims, porque si se quedaba aquí, más bestias fuertes vendrían a por él en este bosque. Estaba preocupado porque los Slims no eran fuertes y, al oír esto, Kuro se sorprendió un poco al ver que el dragón podía ser protector de esta manera. Detuvo sus cumplidos y le preguntó si tenía alguna buena idea para resolver la situación. Kuro le preguntó cómo habían levantado una barrera a su alrededor y Harry le preguntó cómo funcionaba. Después de eso, los dos trabajaron juntos para cubrir todo el bosque y, cuando terminaron, Kuro le dijo que nada podía entrar en esa barrera desde el exterior, excepto él o ella. Hiro le dijo que se le daba muy bien, a lo que la chica respondió que ella sola no habría podido hacer una barrera tan grande sin la magia de Harry. Después, dejó una nota en el tablón para futuros intrusos, diciendo que el malvado dragón se había ido al norte. Ahora les dijo a los Slims que era hora de despedirse, y los Slims se sorprendieron un poco al oír la noticia de que Harry abandonaba el bosque. Les dijo de antemano que si querían saber por qué, era porque estaba cansado de vivir aquí. Los babosos le dijeron que lo que había pasado el otro día no era culpa suya. Así que Harry les hizo callar y les dijo que estaba cansado de vivir aquí y que se marcharía ya. Los Swans le pidieron que se los llevara con él, pero Harry no quiso porque era demasiado peligroso quedarse con él. Los Slims querían estar siempre al lado de Harry,
pero este pensó que solo le retrasarían. Los Slims empezaron a llorar ante esta triste despedida, y Haryu empezó a dudar de su decisión. Entonces Kuro preguntó a los Slims por qué querían tanto al malvado dragón. Los Swans respondieron que su jefe era su orgullo, fuerte y amable incluso con los débiles como ellos. Decían que Haryu les había salvado muchas veces, además de poder volar por el cielo a su espalda, lo que era un recuerdo precioso para ellos. Haryu no podía soportar estar aquí por más tiempo, así que rápidamente les dio la espalda y les dejó unas últimas palabras para que intentaran sobrevivir el mayor tiempo posible. Todos los Slims lloraron y Haryu dejó claro que sus palabras o lágrimas no influirían en él de ninguna manera. Entonces se despidió definitivamente. Después, los Slims dijeron que intentarían hacerse lo suficientemente fuertes para poder permanecer al lado de Haryu. Después, los Slims le dieron las gracias por todo y le desearon un buen viaje. Mientras tanto, Haryu seguía pensando en cómo decían que habían sido salvados por él, y entonces Kuro le pidió que se tomara un descanso. Haryu respondió que no sería necesario, pero cuando Kuro le dijo que le echara un vistazo, Haryu se dio cuenta de que no podía contener las lágrimas al dejar a aquellos babosos, porque todo este tiempo había sido él quien había sido salvado por ellos. Al cabo de un rato, Haryu se calmó y le preguntó a Kuro su nombre. Kuro se presentó ante él por primera vez y también le pidió disculpas. Haryu le dijo que no pasaba nada y que debía darle las gracias por ayudarle cuando estaba llorando y también por hacer esa barrera. Kuro le preguntó si sería el mejor momento para que comieran algo ahora. Haryu estaba de acuerdo con ella, pero sentía que hacía mucho tiempo que no tenía un amigo así. Después, Haryu sacó algo de la bolsa mágica y se lo comió, pensando que era un guisante. Pero después de masticarlo y tragarlo, Haryu empezó a sentirse diferente y se preguntó qué le estaría pasando a su cuerpo. De repente, su cuerpo se encogió como si se hubiera transformado, y Haryu parecía ahora un apuesto chico humano, lo que asombró un poco a Kira. Rápidamente exclamó para que Haryu no la malinterpretara, porque no lo miraba porque fuera guapo. Pero Haryu podía entender su reacción. Entonces empezó a pensar en volver a ser un humano normal. Entonces Kuro le informó de que lo que se había comido antes debía de ser un guisante humanizado. Era una herramienta que podía convertir a los monstruos en humanos. Haryu pensó que algo así no era tan malo. Pero Kuro era mejor, así que le pidió a Haryu que fuera a la ciudad con ella y se convirtiera en aventurero. Haryu se negó en redondo a unirse al gremio, lo que hizo que Kuro no se sintiera bienvenido. Haryu le dijo que no estuviera triste y que la razón por la que no quería unirse al gremio con ella era porque quería tener una vida divertida, así que no quería hacer nada más que pasar el tiempo. Kuro recordó que antes no había tenido en cuenta su naturaleza perezosa. Mientras tanto, en casa de un comerciante de esclavos, el mercader dijo a los guardianes que si no podían vender a una niña con la cabeza cubierta por un casco. Aunque no sabía nada, esta niña esperaba poder ver a su hermano y a su familia, que ya no vivían. Al cabo de un tiempo, en una subasta de esclavos se vendían muchos ejemplares, incluidas niñas elfas, y se hacían tratos por 20 millones por ella. El anfitrión le dio al elfo 22 millones de dólares, y después de ver esta subasta de esclavos, Haryu se imaginó que este lugar era bastante animado, mientras que Kuro se sentía enfadada e incómoda en un lugar como este, porque solo de pensar en cómo sería tratada esa chica elfa a partir de ahora le daba asco. Haryu le preguntó cómo iba a ser tratada, a lo que Kuro respondió dubitativa que podía ser cualquier cosa y finalmente se detuvo tras sentirse demasiado tímida para siquiera hablar de ello. Haryu soltó una risita al ver que Kuro era un tipo tímido, y dejando eso a un lado, recordó cómo Haryu y Kuro acabaron visitando una subasta de esclavos. Al parecer, había un monstruo que había estado causando problemas a la aldea, y si no se hacía nada al respecto, podría haber causado bastantes bajas, ya que era un oso de 6 brazos al que no podían enfrentarse solo los aldeanos. Y mientras tanto, los miembros de la realeza que vinieron a la subasta estaban demasiado ocupados con sus cosas, así que se limitaron a dejar peticiones de subyugación y Kuro se ofreció voluntario para subyugar a la bestia. Después de lo cual, Haryu le dijo que le dejara manejarlo porque quería probar su poder en esta forma. Haryu tomó una espada, y aunque podría matar a esta cosa en segundos en su forma de dragón malvado, quería sentir su habilidad como humano ahora. Haryu cargó contra el oso de 6 brazos y este lanzó contragolpes con sus arpas, que Haryu esquivó con facilidad. Haryu se acercó rápidamente por detrás del oso y le asestó un tajo en los 3 brazos derechos a la vez. El oso gritó de dolor mientras Haryu le asestaba un último tajo decapitándolo. Se estaba divirtiendo mientras practicaba su fuerza y se dio cuenta de que seguía siendo tan fuerte como antes. Después de eso, fue considerado como el salvador de la aldea,
y por lo que se le permitió entrar en la subasta sin una cuota habitual de 200,000. Declaró que la moneda en este mundo se contaba en serie, y así sucesivamente. Ahora estaba en la subasta de esclavos como el anfitrión anunció el último esclavo para la subasta. Cuando la última esclava se acercó, tenía un montón de moratones y cicatrices por todo el cuerpo, con un casco en la cabeza y algunas golosinas como respaldo. El anfitrión anunció a todos que había una razón para que se presentara así, lo que quedó claro para todos una vez que se quitó el casco. Después de eso, todos los que participaban en la subasta quedaron asqueados al ver la cara arruinada de esta esclava. Hiro exclamó que tenía un aspecto horrible, y estaba segura de que no era obra de monstruos en absoluto, sino claramente de algún abuso por parte de un humano. El anfitrión anunció que la esclava se llamaba Ironu, una elfa de 14 años, y que había sido vendida como un producto excelente, pero la situación en la que se encontraba se debía a su anterior dueño. Tenía una cara preciosa y fue vendida a un precio muy alto a un miembro de la realeza, pero la devolvieron al cabo de una semana con la cara estropeada. Al parecer, su amo solía castigarla por todo, y una vez que quedó inservible, la devolvió aunque no hubiera reembolso. Aparte de la historia de Irenu, era experta en tiro con arco y también sabía hacer artes marciales. Sin embargo, últimamente se sabía que tenía una enfermedad infecciosa. Haryu preguntó a Kuro qué era una enfermedad infecciosa, a lo que Kuro respondió que los elfos se enfermaban con facilidad, aunque el aire no estuviera limpio. Kuro pudo darse cuenta de que a Irenu apenas le quedaría medio año más de vida en este estado, al oír que Haryu sentía que debía hacer algo al respecto. Entonces comenzó la puja por la esclava Ironu desde una subida, y poco a poco fue subiendo hasta llegar a las 20,000 subidas. Después de eso, de repente una voz llegó a aumentar la oferta por el doble a 40,000, aumento, y todo el mundo miró al chico guapo que se duplicó, que resultó ser Haryu. Estaba muy orgulloso de lo que había hecho. Entonces Kuro le preguntó cómo iba a pagarlo si no tenía dinero. Haryu empezó a pedirle que le prestara algo de dinero inmediatamente. Después de eso, Haryu dejó a Aerno al cuidado de Kuro porque tenía algo que pedirle al comerciante de esclavos. Haryu aprendió del traficante de esclavos más cosas sobre la moribunda Aerno, como el nombre de su anterior dueña, Karubira, que a Haryu le sonaba básicamente a pasta. La siguiente pregunta que le hizo fue cuánto valdría Ironu si aún estuviera sano, y el negrero respondió que valdría bastante. Así que Haryu decidió ganar algo de dinero y primero pidió prestado a Kuro. Tampoco quería hacer caridad, así que la razón por la que Haryu compró a Ironu fue para venderla de nuevo. Más tarde en la posada, fue a su habitación y vio a Kuro allí cuidando de Ironu. Una vez allí, Kuro fue a su habitación deseándoles buenas noches a ambos. Entonces Ironu llamó a Haryu como su amo y le dio las gracias por haberla comprado. Sin embargo, no pudo mantenerse en pie mucho tiempo y se cayó al suelo, pero aún así le preguntó si había algo que pudiera encargar. Haryu pensó que debía de estar sufriendo mucho, así que le dio a beber la lágrima del dragón. Ironu la aceptó y la bebió tal y como le había pedido, y pronto empezó a sentir el proceso de curación, y pronto su bonita cara y su belleza volvieron a la normalidad. Su cuerpo se sentía mucho mejor que antes y tampoco tosía, a lo que Haryu le respondió que sus lágrimas eran especiales y podían curar cualquier cosa. Entonces, le mostró la cara en un espejo, tras lo cual Ironu se sorprendió lo suficiente como para emocionarse y empezar a llorar. Se inclinó y le dio las gracias a Haryu por hacer tanto por ella, a lo que él respondió que no necesitaba agradecérselo. Aparte de eso, le costaba apartar los ojos de sus blandengues. Haryu se mantuvo controlado ya que no quería ser tratado como un pervertido. Entonces Ironu empezó a quitarse la ropa para afirmar que Haryu podía hacerle cualquier cosa, y Haryu rápidamente la detuvo de hacerlo, pero en el momento en que su dedo tocó la cabeza de Ironu, ella empezó a gritar y cayó al suelo sintiéndose asustada y débil. Haryu le dijo que no se esforzara demasiado porque aunque sus lágrimas pudieran curar sus enfermedades, no podrían curar su corazón. Haryu estaba al tanto de la herida emocional de Ironu en su pasado, que fue bastante atrás, porque su pueblo natal fue atacado por los monstruos y nadie más sobrevivió aparte de ella. Después de lo cual, ella estaba vagando por la montaña, cuando conoció a un comerciante de esclavos y fue entonces cuando se convirtió en un producto. Más tarde, fue blanco de los celos de muchas otras esclavas,
por lo que la intimidaron mucho hasta que finalmente fue vendida. Allí también fue torturada y golpeada demasiadas veces. Su belleza le trajo muchas desgracias, así que no era extraño que estuviera traumatizada después de todo aquello. Haryu le dijo que podía dormir en la cama porque estaba agotada. Hironu replicó que prefería dormir en el suelo porque era una esclava. Haryu exclamó que a él le gustaba la limpieza, y que solo pensar en cuánta gente debía haber usado esa cama le daba escalofríos, así que prefería dormir en el suelo en su lugar. Después de eso, ambos se fueron a dormir, mientras Kuro se quedaba fuera y se daba cuenta de que Haryu era muy raro diciendo que le gustaba la limpieza, pero durmiendo en un suelo sucio. La noche pasó tranquila, y al día siguiente fueron a un herrero, donde Haryu compró zapatos, armadura, arco y flechas por 180.000 Rais. El herrero le preguntó si le parecía bien ese precio. Entonces Haryu le preguntó a Kuro si le parecía bien. Kuro suspiró ya que no había ningún signo de consideración en él, pero de todas formas fue y lo pagó. Haryu dijo que solo le estaba pidiendo prestado y que se lo devolvería después, y más tarde, Hironu tardó un rato en ponerse las cosas que Haryu acababa de comprar. La gente se asombró a sus ojos cuando vieron a Hironu todo preparado y listo con un arco y flechas. Hironu agradeció a Haryu y a Kuro todo lo que estaban haciendo por ella, y mientras caminaban por el pueblo, la gente hablaba de cómo era posible que la chica de ayer tuviera ahora este aspecto, mientras que Haryu se daba cuenta de que a pesar de ser un dragón malvado, que podía curar a una chica en una noche y matar monstruos en segundos, ahora estaba muy endeudado y deseaba vender a Hironu a un alto precio. Después de eso, cuando estaban caminando cerca del bosque, Haryu notó que salía un monstruo y también era un oso de 6 brazos. El oso de 6 brazos estaba claramente a punto de atacarlos. Entonces Hironu le pidió a Haryu que la dejara encargarse de este. Haryu le dio permiso para hacerlo, mientras pensaba que sería bueno probar sus habilidades de tiro con arco y artes marciales aquí. Vio que Hironu ya estaba apuntando y disparó su flecha que dio directamente en el ojo del oso de 6 brazos. Haryu no esperaba que tuviera tanta precisión para golpear a un blanco tan pequeño, y a continuación Hironu cargó rápidamente hacia el oso, y preparó su daga oculta dentro de sus zapatos para lanzar su siguiente ataque. Se concentró en el oso con precisión y luego lo golpeó directamente desde abajo en su cabeza. El oso de 6 brazos fue asesinado en un minuto, mientras que Haryu y Kuro estaban cegaramente sorprendidos de presenciar las habilidades de Hironu. Entonces Hironu volvió a preguntarle si había hecho un buen trabajo esta vez. Haryu le contestó que muy bien, lo que hizo muy feliz a Hironu, ya que nadie la había elogiado antes. Pero por otro lado, Haryu estaba empezando a tener problemas para ver su bonita sonrisa, así que le prohibió a Hironu, por incomodidad, que siguiera haciendo esas caras y sonrisas tan bonitas. Hironu estaba desanimado después de escuchar eso, mientras Kuro le llamaba el peor ser de esta semana. Más tarde, llegaron a la ciudad de Hirisado, y Kuro le dio a Haryu 80.000 Rai para alquilar una habitación y para otros gastos. Haryu se disculpó por molestarla, a lo que ella respondió que estaba bien, y que debería ir a visitarla alguna vez al gremio de aventureros donde trabaja para los guerreros Sin. Haryu también le dio una de las lágrimas del dragón como agradecimiento, y afirmó que se pondría en contacto con ella una vez que se estableciera. Kuro le dio las gracias y le dijo que se asegurara de visitarla. Haryu le guiñó un ojo y aceptó el trato, por lo que ella sonrió feliz. Hironu también se inclinó y le dio las gracias a Kuro por haberla ayudado tanto, y Kuro le deseó que ella también lo hiciera lo mejor posible. Afirmó que sería feliz e Hironu le deseó lo mismo, tras lo cual Kuro siguió su camino. Haryu recordó en su interior que le debían mucho a Kuro, y que ella siempre les ayudaba sin siquiera dormir bien. Ahora, quería encontrar una manera de ganar dinero rápidamente para pagarle 300.000 Rais, pero primero decidió visitar la posada. Más tarde, al entrar en la posada, Haryu vio a un tipo gritando en el mostrador que en su habitación había grandes arañas arrastrándose, y exigió un descuento como compensación. El dependiente insistió en que siempre se aseguraban de mantener las habitaciones siempre limpias, por lo que era imposible que hubiera arañas allí. El tipo exclamó si el dependiente le estaba llamando mentiroso, pero la escena estaba bastante clara para Haryu. El empleado no podía discutir contra el tipo, y Haryu podía decirse a sí mismo también de las miradas de los alrededores limpios que el empleado estaba en lo cierto aquí, y ese tipo era solo problemas, que nadie más quería tratar. Así que decidió ocuparse él mismo y entonces Haryu le pidió al tipo que dejara de hacer eso. El tipo mostró una actitud grosera preguntando qué quería Haryu de él, y para molestar, el tipo preguntó a Haryu si iba a pagar la indemnización en su lugar. Haryu sabía que no se conformaría así,
así que Haryu sugirió un juego en el que se cayera primero perdería. Así que le pidió al tipo que le enseñara lo que tenía, y si perdía, tendría que pagar por todos los invitados presentes. El tipo estaba intrigado por este juego, así que sacó con orgullo su espada y afirmó que haría que Haryu se arrepintiera de haber escogido una pelea con una desventaja tan grande. El tipo le confirmó a Haryu que no lloraría como un bebé por un corte, mientras que Haryu sabía perfectamente quién estaba siendo un niño aquí. Por lo tanto, decidió acabar con esto rápidamente y comenzar la lucha de inmediato con su intensa mirada liberando un aura de miedo extremo. De repente, todos a su alrededor cayeron al suelo o tropezaron con sus piernas. En cuanto al oponente principal, ese tipo estaba demasiado asustado de Haryu de repente, queriendo mantenerse alejado de Haryu. En ese momento, lo que todos a su alrededor sintieron fue la intención asesina, que él recogió cuando era el dragón malvado para lidiar con los enemigos más débiles rápidamente. Era como la reacción de un humano al ver un león frente a él, y con un movimiento similar, Haryu ganó esta pelea limpiamente. Haryu preguntó al tipo si tenía la amabilidad de pagar, y entonces el asustado tipo se limitó a golpear rápidamente una bolsa de dinero sobre el mostrador y huyó de allí sin más dilación. Después de eso, Haryu se dirigió a otro mostrador de la misma posada, y allí pidió una habitación por un ácaro y una comida para dos. La empleada le contestó que en total serían unos 4.000 Rai y le pidió que firmara el documento para continuar. Haryu mencionó que no parecía que le tuviera miedo, a lo que ella contestó que estaba un poco asustada pero que él no parecía un mal tipo así que estaba bien. Se presentó como Mérida y le dio las llaves de su habitación en el segundo piso. En su camino, Hironu mencionó que Mérida no se sentía como si fuera humana, y Haryu tenía sus dudas también ya que ella no estaba asustada por su aura aterradora. Haryu también mencionó que él intervino para detener a ese tipo antes, también por el aura aterradora que Mérida emitía en ese momento, lo que significaba que ese tipo debió haber resultado gravemente herido si Haryu no hubiera intervenido. Ahora, informó a Hironu de que dormirían en la cama, pero Hironu insistió en que el suelo sería suficiente para ella. Haryu le ordenó que durmiera en la cama. Entonces Hironu puso cara de timidez y afirmó que no estaba segura de si sería buena en la cama o no. Él le preguntó a qué se refería y razonó que dormirían en la misma cama solo para ayudarla a superar su miedo a los hombres. Haryu afirmó que nunca le haría nada, y luego se metieron en la cama. Más tarde en la noche, Haryu todavía estaba despierto y pensó que debería estar bien ahora, así que se levantó y salió lentamente de la cama, mientras Hironu dormía. Salió de la habitación, y afirmó que últimamente había estado teniendo algunos problemas que no sentía cuando era el dragón malvado. El primer problema era su apetito, que no era tan problemático, pero el otro problema era mayor, que era su libido. No se había sentido excitado por chicas sexys antes cuando era un dragón malvado, pero desde que se convirtió en humano, solo quiere abrazarlas y sentirse pervertido. Ahora, quería solucionarlo yendo a ese lugar de amor llamado Angel's Party, donde elegía a la chica que le gustaba. Al cabo de 2 horas, se sintió descansado, pero decidió continuar con las siguientes rondas, una tras otra, hasta que amaneció. Cuando salió por la mañana, Haryu se dio cuenta de que todo su dinero había desaparecido y no le quedaba nada de lo que le había dado Kuro. Sabía que era un ingenuo con el dinero, y se sentía como un perdedor. Después de lo cual, Haryu se levantó para regresar y más tarde, cuando él e Hironu estaban de camino a su siguiente destino, Haryu se disculpó con ella por no haberles traído el desayuno. Ella le dijo que no había problema. Sin embargo, el rugido de su estómago decía lo contrario. Hironu era demasiado tímido para aceptarlo, así que lo disculpó porque era solo un dolor de estómago normal. Haryu se disculpó continuamente con ella por ser un imbécil. Entonces Hironu le señaló a Haryu unos goblins. Ella le dijo que podrían cazar a esos goblins y conseguir algunos objetos para vender en el gremio. Los goblins se enfurecieron y atacaron a Haryu e Hironu, y Haryu estaba en ese plan de cazarlos. Así que le dijo a Aierne que se encargara de los de la izquierda, mientras que él se ocuparía del resto. Mientras Haryu cargaba contra los goblins, quería confirmar algo. Así que primero cortó a algunos goblins para empezar, y para esquivar sus ataques, Haryu usó su mano izquierda desnuda y bloqueó sus ataques con sus garras de dragón transformadas. Haryu rompió sus armas fácilmente con un solo embrague, y esta transformación de un solo brazo era lo que quería probar. Lo llamó garra de dragón, lo que dejó a los goblins atemorizados. Haryu declaró que se enteró de esta transformación cuando dormía en el bosque, y afirmó que las garras eran la parte más fuerte del cuerpo de un dragón. Después de eso,
Haryu se puso en modo bestia y giró sus garras sobre todos los goblins y los decapitó a todos a la vez. Acabó con su parte rápidamente, así que Haryu devolvió su mano a la forma humana y luego echó un vistazo a Hironu, que casi había acabado también con su parte. Disparó a través de los goblins con su aguda precisión justo en sus cabezas. Acabó con ellos en poco tiempo, y Haryu la elogió por su espléndido trabajo. Sin embargo, quiso preguntarle a Hironu cómo hacía para que esas flechas fueran tan rápidas, a lo que Hironu respondió que usaba magia de arco para eso. Haryu no había oído hablar de ella, así que Hironu le explicó que se trataba de una magia para aplicar diferentes atributos a la flecha que la hacían rápida, ardiente o incluso eléctrica. Haryu tenía la esperanza de aprender magia como esa también, y aparte de eso, continuó con su siguiente tarea para recoger los goblins. Una vez que terminaron con él, Hironu le preguntó a Haryu si alguna vez había oído hablar de un cíclope, un monstruo con un solo ojo. Haryu dijo que no le gustaba ese monstruo, ya que no era más que un bruto que atacaba a cualquiera. Le preguntó por qué lo mencionaba, a lo que ella, vacilante, le contó que, una vez, ese mismo cíclope fue el que destruyó su aldea. Haryu notó que no se sentía bien después de recordar algunas cosas malas, así que le dijo que no aguantara nada, porque una niña de 14 años debería ser más despreocupada y disfrutar en lugar de llorar, como las de su mundo anterior. Le dio una palmadita a Hironu para asegurarle que era libre de decirlo en voz alta siempre que se sintiera turbada. Y esta seguridad hizo que Hironu se sintiera a gusto a su lado. Más tarde, volvieron a la ciudad y vendieron todos los objetos al gremio, con lo que ganaron 33.000 Rais. Después de eso, Haryu e Hironu estaban haciendo turismo por la ciudad, cuando una persona llamó a esos dos y les preguntó si podían ser sus modelos. El tipo los requirió e incluso se inclinó, pero Haryu no estaba interesado en ello, así que intentó declinar al anciano. Pero entonces se dio cuenta de que Hironu parecía tener muchas ganas de ser modelo para este dibujo. Haryu tuvo que ceder ante aquellos ojos tan bonitos y accedió a que lo hicieran. Adoptaron las poses para el dibujo y el anciano se puso manos a la obra. Al cabo de 20 minutos, el anciano había terminado y les enseñó el dibujo. A Haryu le gustó mucho el cuadro y le preguntó al anciano cuánto costaba. El anciano les dijo que era gratis, ya que había sido él quien se lo había pedido, y así consiguieron aquel impresionante cuadro. Hironu estaba realmente encantada de tener ese cuadro, así que lo abrazó cerca de su corazón y Haryu se alegró de que las cosas le fueran bien. De repente, se dio cuenta de que se estaba apegando demasiado emocionalmente a Hironu, lo que podría causarle problemas para volver a venderla. Al cabo de unos días, estaban sentados en un local de comidas, cuando el cocinero que traía la comida se atascó la pierna, e Hironu acudió rápidamente a ayudarle. Haryu observó que Hironu ya no tenía miedo de los hombres, y el hecho de que ahora pudiera expresarse abiertamente ante los demás, significaba que ya estaba curada. Volvieron a desayunar, y Hironu sonreía mientras desayunaba, mientras Haryu pensaba que ya era hora. Después de desayunar, Hironu estaba emocionada por ver a dónde la llevaba Haryu. Decía que nunca se había dado cuenta de lo divertido que podía ser dar un paseo así. Haryu respondía vagamente a sus conversaciones, y era bueno ver que su miedo a los hombres había desaparecido. Entonces, ahora le hizo saber que en ese momento se dirigían a un lugar, lo que la sorprendió al darse cuenta que Haryu la había llevado a una casa de esclavos, y que había decidido venderla. Hironu se quedó helada en su lugar, y después de un poco de nerviosismo, le preguntó a Haryu qué había hecho para que la vendiera así, a lo que él respondió que era como cuando un juguete viejo se vendía una vez que estaba roto, y luego alguien lo compraba y lo reparaba, para luego volver a venderlo. Haryu dijo que era el mismo caso. Desde el principio pensó en venderla por algo de dinero, pero pudo ver que ella no quería ser vendida. Pero Haryu mencionó que no era un problema para él porque incluso si él parecía un salvador para ella, él solo la compró en el impulso del momento como comprar un juguete. No solo eso, sino que además le debía mucho dinero, tenía una personalidad de basura y le dijo que sería mejor que la comprara un miembro de la realeza. Hironu exclamó que aunque ese fuera el caso, ella solo confiaba y quería estar con un amo en el mundo, por lo que haría cualquier cosa para quedarse con él. Haryu sentía sus emociones detrás de esas palabras, entonces se preguntó si ella diría lo mismo después de conocer su realidad. Haryu le preguntó si conocía al malvado dragón plateado de escamas brillantes, y luego le confesó que en realidad era el mismo, mientras lo demostraba mostrando su garra de dragón. Pero Hironu no tenía cara de sorpresa, y estaba aparentemente más tranquila de lo que él imaginaba. Hironu dijo que ya había pensado en eso antes, ya que había oído que las lágrimas del dragón de plata podían curar cualquier cosa,
y relacionar eso con sus lágrimas curando a Hironu definitivamente no era solo una coincidencia. Después de lo cual, ella también había visto su garra de dragón transformarse unos días antes. Le preguntó a Hironu si no le temía, a lo que ella contestó que sí le había temido antes, pero no ahora, después de saber qué clase de tipo era su amo. Haryu le informó de que tenía muchos enemigos, lo que demostraba que era peligroso estar cerca de él. Entonces Hironu afirmó que ella lo sabía porque él había matado dioses antes. Haryu no estaba seguro de a qué se refería con matar dioses, que podría haber sido él o no. Le resultaba confuso, así que se limitó a contarle su historia de cómo vino de otro mundo y se reencarnó en el dragón malvado. Se lo explicó todo con detalle, desde cómo murió, hasta cómo se convirtió en un dragón malvado y fue asaltado por aventureros. Luego conoció a Kuro y la razón por la que abandonó el bosque, porque creía que era culpa suya que muchos Lings fueran asesinados. Pensó que Hironu seguramente se sorprendería esta vez, pero ella, en cambio, tenía una sonrisa amable en la cara, lo que le hizo preguntarle por qué no sentía nada parecido al miedo, ni quería alejarse de él. Hironu le dijo que estaba bien con todo eso, y aún así le pidió que la dejara quedarse. Haryu no podía entender por qué estaba así incluso después de saber quién era él. Entonces Hironu le contestó que antes había dicho que sería mejor venderla a alguien que la cuidara, y que además necesitaba dinero. Pero ella sabía que Haryu no era egoísta, porque Hironu confiaba en que era el tipo de persona que pondría muchas condiciones al comprador, como no hacerla hacer nada peligroso o algo que la hiciera sentir incómoda. Haryu se sorprendió, y se quedó preguntándose cómo sabía eso, porque tal y como Hironu suponía, Haryu había ido a hablar con el traficante de esclavos, y le pidió que encontrara un dueño para Hironu que pudiera satisfacer sus condiciones, como no venderla como esclava, no abusar de ella, no hacerla entregarse a nada sexual, y darle derechos normales, y por último, sería mejor que fuera vendida a alguien que hubiera perdido a sus familiares, para que pudieran entender el dolor de Hironu. Quería a alguien como una pareja de ancianos que perdieron a su hijo, y después de que el tratante de esclavos oyera sus condiciones, se rió y le dijo a Haryu que debería buscar una familia, no un dueño. Hironu añadió que podía adivinar que él quería que ella viviera una vida tranquila, lo que quizá no fuera posible con él, que era también lo que Haryu temía ya que no quería que se repitiera con Hironu lo que había pasado con Slims. Pero Hironu le dijo claramente que no le importaba lo peligroso que fuera, o incluso si él era el dragón malvado. Independientemente de cualquier razón, ella quería permanecer junto a este torpe, amable e ingenuo maestro como él. Las palabras de Hironu conmovieron el corazón de Haryu, que continuó diciendo que se había jurado a sí misma seguirle allá donde fuera. Así que se inclinó de nuevo para pedirle que se quedara con ella. Entonces Haryu murmuró que no la vendería. Ella se sorprendió al ver que había cambiado de opinión y que ahora sí que no la vendería. Haryu suspiró y sonrió, mientras afirmaba que si ella decía cosas así, no tendría más remedio que mantenerla junto a él. Hironu se echó a llorar y le dio las gracias por haber cambiado de opinión. Haryu se excusó de quedársela, ya que encontrar a una chica sobresaliente como ella sería difícil, por lo que quedársela sería más rentable para él. Hironu afirmó que se esforzaría al máximo para servirle, e incluso lucharía contra sus enemigos para hacerle feliz y no preocuparse por nada nunca más. Haryu se rió, y se preocupó un poco al ver que era demasiado extraño que una niña de 14 años dijera cosas así, y quería que ella no resultara como esos bobos que no sirven para nada y están malcriados a más no poder. Entonces, le dijo a Hironu que ahora verían un cambio en su relación, y ella le preguntó si seguiría siendo su amo. Haryu le dijo que prefería ser su hermano en vez de su amo, y que a partir de ahora eran una familia de hermanos. Hironu estuvo de acuerdo, y así empezaron a dar el primer paso para convertirse en una familia, dando un paseo por la ciudad. Disfrutaban paseando por la ciudad, estando más unidos que antes como hermanos, y Haryu estaba pasando un rato cálido que no esperaba llegar a tener nunca. Hironu le llevaba a lugares que despertaban su interés, y entre ellos Haryu aceptaba los retos de comida súper picante que le proponían, aunque eso significara llenar su barriga de dragón hasta los topes de lágrimas, haciendo esas voces de victoria del llanto. Haryu ganó una botella con un tipo especial de guindilla, e Hironu le dijo que allí estaba muy bien. Entonces, Haryu notó en la calle,
había un aventurero siendo ayudado por los soldados para ser llevado a curar sus heridas. El aventurero estaba desesperado y murmuraba palabras como imperdonable. Y estas palabras hicieron que Haryu se preguntara qué podría significar esta mirada. De repente, se dio cuenta de una inmensa intención asesina que salía de Hironu, que estaba tratando de mantener la calma. Haryu notó que Hironu estaba mirando a ese hombre mientras tenía esa aura asesina, entonces ella le dijo a Haryu que debían irse a casa ahora. Haryu recordó en ese momento que era una niña de 14 años que había pasado por cosas que no debería haber pasado. Hironu se fue a casa caminando por delante, mientras Haryu le seguía lentamente mirando la puesta de sol, que pronto se convirtió en un cielo negro cuando llegaron de vuelta a su posada. Haryu se preguntaba qué debía hacer a partir de ahora, especialmente en relación con Hironu. Antes, sorprendentemente, ella le pidió un descanso, y quería pasar el día sola por hoy. Haryu accedió a su petición, tras lo cual salió después de preguntarle qué quería cenar. Haryu no estaba seguro de qué comer hoy, así que Hironu le preguntó si podían cenar juntos hoy también. Él estuvo de acuerdo en que sería genial, y por lo tanto Irene estaba feliz y luego se fue fuera para su tarea. Ella prometió volver a la hora de la cena. Ahora en el presente, Haryu estaba un poco inquieto porque ella había estado actuando raro desde la vez que vio al hombre herido antes. Pensó que probablemente podría ser algo personal, y no quería indagar demasiado, pero no podía deshacerse de la intención asesina en ese momento que la preocupaba. Entonces llegó Mérida y se dio cuenta de que Haryu no estaba junto a Hironu esta vez, y le preguntó si todo iba bien, ya que también vislumbró la cara de miedo de Hironu. Describió que Hironu parecía alguien que quería terminar algo arriesgando su vida. Mérida añadió que era normal que las chicas no hablaran de algo con otras personas, especialmente a Hironu, que era el tipo de chica que nunca quería agobiar a los demás con sus problemas. Mérida mencionó que también estaba preocupada porque algo malo pudiera ocurrir, y el hecho de que Haryu se diera cuenta de que algo malo iba a pasar hizo que tomara cartas en el asunto y se levantara para salir rápidamente a buscarla. Mérida sabía por qué y a dónde iría, y a medida que pasaba el tiempo, Haryu corría y pensaba en ir hacia donde hubieran llevado a ese herido. Pero antes de nada, Kuro le llamó por su nombre y le preguntó qué había pasado para que se diera tanta prisa. Haryu le preguntó a Kuro si había visto a Hironu por ahí, pero no fue así y entonces le preguntó qué había pasado. Haryu pensó que era una suerte haberse encontrado con Kuro, así que le dijo que Hironu podría estar por ahí buscando venganza por algo. Kuro estuvo de acuerdo en que podría ser posible, dada la forma en que Haryu describió sus acciones recientes. Entonces Haryu dijo que había 3 posibilidades para su venganza, entre las cuales, la primera era el monstruo que destruyó su aldea. Segundo, la persona que la hizo esclava. Y tercero, su ex-amo. Él sabía que actualmente solo ese ex-amo estaba en este pueblo. Así que Kuro aceptó que la mayor posibilidad era la suya. Pero mencionó que Kuro no podría hacer algo como herir a un noble, porque era un pecado por el que podría ser marcado como criminal. A Haryu no le importaba que ese noble muriera, pero le preocupaba que aunque Hironu le hiciera algo a ese tipo, no aliviaría su dolor. Furo le preguntó si conocía el nombre de aquel ex señor, a lo que él respondió que era algo parecido a un nombre de pasta, y no tardó en recordar que era algo así como Karubora. Furo exclamó que debía tratarse del señor Karubora. Entonces Haryu le pidió que guiara el camino porque debían darse prisa. Una vez que llegaron allí, la mansión de este señor Karubora era bastante enorme, y Haryu estaba teniendo un poco de problemas después de entrar porque le dijeron que esperara un poco, e incluso que entregara sus armas para conocer a este señor. Eso no era todo, pero también le molestaban tantos espejos alrededor de la mansión. Turo le dijo que ese tal Karubura era famoso por ser increíblemente vanidoso, pero en cualquier caso, debería permanecer en guardia aquí. Haryu comprendió lo que decía cuando Lord Karubura entró en la habitación y declaró que él era el dueño de esta mansión. Hiro y Haryu se levantaron para saludarse, pero antes de que pudiera decir nada, Karubura les gritó que guardaran silencio, y para sorpresa de Kuro, empezó a mirarlos a ambos desde distintos ángulos. Después de eso, Karubura se cabreó al ver que eran demasiado guapos que él, y fue rápidamente a mirarse su propia cara en el espejo. Haryu comprendió que sería problemático comunicarse con este maníaco, pero aún así le preguntó si un esclavo elfo llamado Hironu, que compró antes de venir aquí. Lord Karubura se sorprendió, pues le preguntó a Haryu por qué sabía de Hironu, a lo que él respondió que la conocía porque vivía con él. Karubura se echó a reír a carcajadas mientras exclamaba que por qué Haryu iba a comprar a una zorra tan fea. Haryu le dijo que le habían curado la cara con una medicina especial, y que ahora podría ser la chica más guapa de la ciudad de Hirisato. Karubura dio un pisotón en el suelo,
preguntándose por qué demonios iba a hacer algo para deshacer lo que había hecho. Y luego, declaró culpable a Haryu por oponerse así a él. Karubora llamó a sus soldados, que pronto rodearon a Haryu y Kuro desde todas las direcciones. Karubora preguntó a los dos si ahora elegirían morir con sus hermosas caras, o vivir una vida miserable con una cara horrible. Haryu se enfureció después de esto, ya que le preguntó a este tipo de pasta por qué le hizo tal cosa a Ernu, a lo que Karubora declaró que era obvio según él, porque ella simplemente era más hermosa que él, lo cual era imperdonable. Karubora estaba perdido en un mundo de sus fantasías, donde creía que era su deber corregir a los que tenían mejor cara que él. Entonces Kuro golpeó la mesa con la palma de la mano con tanta fuerza que la mesa se partió en dos por la mitad. Exclamó ¿por qué demonios maltrataba a Hironu por una razón tan tonta? Haryu le dijo que en ese momento estaba poniendo una cara que daba mucho miedo. Kuro le dijo que él estaba igual, con cara de querer matar a alguien. Lord Karubora dijo que ambos iban con las manos vacías, así que cómo iban a enfrentarse a sus guardias completamente armados, y les llamó estúpidos. Pero Kuro y Haryu tenían la respuesta para esto, ya que lanzaron los trozos de mesa directamente hacia los llamados guardias armados. Los guardias quedaron inconscientes solo con eso, y Haryu y Kuro afirmaron que en realidad estaban tan asustados que la mesa se les resbaló de las manos. Karubora empezaba a sentir el miedo, que no era nada comparado con el dolor que vendría a continuación, mientras Haryu y Kuro apretaban los puños. Afirmaron que ayudarían a Karubora a arreglar los fallos de este mundo, entre los cuales el primero era arreglar el nacimiento de Karubora. Después de eso, Haryu y Kuro golpearon a todos los guardias y una vez que acabaron con ellos, Haryu vino a preguntarle a Karubora qué debía hacer con su nueva cara. Karubora tenía una cara aún más fea que antes, mientras lloraba pidiendo perdón. Haryu le recordó que la cara de Hironu era peor que esta, mientras estaba a punto de asestar otro puñetazo a la cara de Karubora. Entonces Kuro le paró la mano, afirmando que ella sabe cómo se siente pero que no tienen tiempo que perder aquí. Haryu entendió lo que dijo y le preguntó de nuevo a Karubora si Hironu vino aquí. Karubora respondió que no estaba aquí y se calló. Haryu y Kuro entendieron que debían irse a otro lugar. Así que después de salir de la mansión, discutieron si no fue el noble, entonces podría haber sido el hombre que hizo que Hironu actuara extraño. Kuro preguntó a Haryu cómo era, a lo que Haryu respondió que el tipo estaba malherido y murmuraba palabras definitivamente imperdonables miradas. Kuro relacionó rápidamente esa mirada con que era un solo ojo, lo que significaba que podría haber sido el cíclope. Haryu comprendió que debía ser allí donde habría ido Hironu. Entonces Kuro le dijo que debían darse prisa en ir al gremio de aventureros para ver si allí conseguían algo de información. Después de eso, se dirigieron rápidamente al gremio de aventureros, y Haryu preguntó a la recepcionista por los detalles. Ella le informó de que hace unos días, una aldea cercana al bosque Kimuri fue destruida y que el que estaba detrás era un cíclope, que desapareció en el bosque después. La gente que sobrevivió fue llevada ayer a la ciudad, y debieron ser los que Haryu vio antes. Hiro preguntó a la recepcionista por la fuerza de subyugación de los cíclopes. Entonces ella le informó de que la fuerza de subyugación se reuniría pronto y llegaría en unos días, ya que este incidente era realmente grave. Dijo que los cíclopes eran considerados un monstruo muy peligroso, por lo que se envió una alerta de emergencia a todos los otros gremios para formar un equipo con los mejores aventureros, e incluso con el ejército de Duke solo para subyugar a este monstruo. Haryu se sorprendió al oír que Cíclope era así de fuerte, porque no lo había notado antes en su forma de dragón. Y si ese era el caso, Hironu no sería capaz de detener a ese monstruo de ninguna manera, así que simplemente dio las gracias a la recepcionista y se dirigió rápidamente fuera del gremio. Agradeció a Kuro por la ayuda de hoy, y dijo que ahora se dirigiría al bosque. Kuro le dijo que esperara un momento y que ella también iría con él. Haryu se disculpó por molestarla, entonces ella dijo que estaba bien, ya que Hironu también era un amigo importante. Después de eso, se dirigieron a buscar a Hironu a los bosques. Mientras tanto, en algún lugar dentro de los bosques, Hironu sacó una flecha y la disparó directamente al cíclope que tenía delante. El cíclope atrapó la flecha sin problemas, y vio a Hironu que la disparó. El cíclope se enfureció al ver que alguien se preocupaba de desafiarlo, así que se levantó para atacar a continuación. Mientras tanto, Kuro y Haryu esperaban no haber llegado demasiado tarde, mientras que Hironu esperaba acabar definitivamente con esta pelea ella sola y volver con su maestro Haryu. Hironu empezó a recordar su pasado, cuando un día volvió a la aldea después de cazar. Fue testigo de un montón de cadáveres de sus aldeanos, y después de mirar más allá, descubrieron que la razón detrás de todo era un cíclope que tenía a otro elfo en su mano. El momento en que el cíclope aplastó a esa elfa, la madre de Hironu,
delante de Hironu, fue el comienzo de su desesperación. Lloró al ver que mataban así a su madre, entonces su padre le dijo que huyera porque debía seguir viviendo. Después de lo cual, el padre de Hironu y su hermano fueron a mantener al cíclope distraído mientras ella los escuchaba, y corrió sola con lágrimas en los ojos. Lloró mucho ese día como la única que logró sobrevivir, y mientras seguía afligida allí, se quedó sentada en aquella piedra sin tener noción del tiempo. Entonces llegó una persona y le preguntó qué le pasaba, y cuando Hironu la miró, esta mujer era una mujer bonita que acogió a Hironu con su sonrisa y sus manos cálidas le hicieron sentir que todo estaba bien ahora. Hironu creyó a esa mujer y bajó la guardia a su alrededor. Después, la mujer llevó a Hironu a su casa y escuchó su historia para darle apoyo moral. Después llegó el momento en que la mujer trajo unas esposas y dijo que quería comprobar si funcionaban. Esa mujer hizo que Hironu le ayudara probando esas esposas poniéndoselas y afirmó que solo podía pedirle esa ayuda a Hironu. Hironu creyó esas palabras también, diciendo que estaba bien solo por un momento. Pero en el momento en que Hironu recibió esas esposas en su mano, ella inmediatamente cayó con sus piernas sintiéndose débil. Aquella mujer empezó a sonreír con malas intenciones, ya que su verdadero rostro se revelaba ahora delante de Hironu. Ella misma le dijo a Hironu la verdad de que en realidad era una traficante de esclavos y desde ese día, Hironu era su producto. Hironu quedó conmocionada tras oír eso, y luego fue vendida por un alto precio en el comercio de esclavos. Después de eso, lo que le esperaba era solo más sufrimiento, a manos del bastardo de Karubora que le destrozó la cara a pesar de que Hironu lloraba pidiendo que parara. Pero Karubora solo la hizo sentir más querida y desesperada en su vida, concluyendo con su cara completamente arruinada. La devolvieron al tratante de esclavos con la cara destrozada, pero el tratante alegó que pensó en sacarle más dinero a Hironu. Pero eso le habría costado mucho debido no solo al gasto por la cara de Hironu, sino también por la enfermedad que contrajo. El tratante de esclavos la calificó de inútil para ella ahora, así que se la entregó a otro mercader y la trató de la misma manera. Hironu tenía múltiples cicatrices en su cuerpo en ese momento, y ella creía en este punto que esto debe ser el castigo para ella para sobrevivir por sí sola a través de esa masacre de la aldea. Pensó que debería haber luchado con su padre y su hermano, e incluso si tuviera que morir, sería mejor que ahora. Echaba tanto de menos a su familia, que incluso la muerte buscaba una buena forma de reunirse con ellos. Y como no podía ser vendida, fue puesta en subasta y allí fue donde conoció a su nuevo amo Haryu. Hironu había pensado en suicidarse poco después de tener un momento para hacerlo. Pero cuando Haryu fue a hablar con el mercader, Hironu fue llevada de vuelta a su habitación por Kuro. Tuvo la idea de usar la espada de Kuro para suicidarse. Pero después de llegar allí, Kuro le dio su espada a la propia Hironu preguntándole si quería esto. Aparentemente, Kuro había notado los ojos de Hironu en su espada. Y después de darle su espada a Hironu, Kuro la abrazó y le dijo que si quería huir, era libre de hacerlo y que hablaría con Haryu al respecto. En ese momento, Hironu sintió el calor que sintió la vez anterior cuando se encontró con esa mujer traficante de esclavos que traicionó su confianza. Rápidamente, Hironu apartó a Kuro de sí diciendo que no se dejaría engañar esta vez. Y entonces, sacó la espada de Kuro y la apuntó a su propio cuello. De repente, notó que las manos de Kuro temblaban. Y al mirar más de cerca, Hironu vio que Kuro tenía lágrimas en los ojos. Eso hizo que Hironu se detuviera a medio camino, ya que Kuro afirmó que no podía pensar en las dificultades por las que Hironu debía haber pasado. Y aunque fuera su petición egoísta, Kuro expresó que quería que Hironu viviera. Hironu se sintió conmovido por sus palabras, y otra lágrima cayó, pero esta vez de los ojos de Hironu. Hiro abrazó a Hironu para hacerla sentir mejor, y después de eso, su nuevo maestro Haryu le había curado tanto la cara como la enfermedad. Estaba muy agradecida a sus dos nuevos maestros, que eran la razón por la que seguía viva. Así que Hironu puso fin a todo el arrepentimiento de haber huido y al odio hacia sí misma aquí mismo matando a ese cíclope y volviendo a la ciudad, de vuelta a Haryu, mientras disparaba otra flecha al cíclope. Cíclope no mostraba ningún signo de ser molestado por las flechas de Hironu, y pronto lanzó un contraataque contra ella. Hironu apenas logró esquivar el ataque del cíclope, y por el impacto visible que presenció del monstruo, Hironu pudo sentir que este monstruo era realmente fuerte. El propio cíclope la provocó para que se acercara a él, y no parecía querer ir a por un golpe final, lo que significaba que solo estaba jugando con Hironu. Decidió que si ese era el caso, entonces usaría este descuido para crear una brecha y acostarlo todo en ese momento. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, Haryu estaba siendo acosado por unos gusanos monstruosos,
así que le preguntó a Kuro por qué le atacaban constantemente. Haryu y Kuro acuchillaron juntos a todos estos gusanos, después de lo cual ella le informó sobre los dos rasgos de estos gusanos, que viven bajo tierra, y cuando la sangre se derramaba en el suelo, se levantaban y atacaban al que tenía el maná más alto. Haryu comprendió por qué estos gusanos le atacaban, y al fijarse en sus alrededores, encontraron muchos monstruos en el suelo que seguramente eran cíclopes. Le dijo a Kuro que seguir esos rastros de cadáveres les llevaría hasta Hironu y los cíclopes, así que rápidamente empezaron a correr en esa dirección. Hironu le preguntó a Haryu qué tan fuerte era en este momento en comparación con su forma de dragón malvado, a lo que él respondió que actualmente era el 1-2% de su poder original en esta forma. No podía aguantar muchos ataques enemigos en este estado, pero una pequeña ventaja era que podía usar aliento de dragón. Tiro no esperaba que ese fuera el caso, así que le pidió que esperara un momento. Haryu preguntó qué era, y entonces ella sacó un orbe, y le informó de que se trataba de una herramienta mágica llamada orbe mágico, que solo podía usarse una vez para almacenar magia. Así que, actualmente había una espada mágica con atributo eléctrico en este orbe, que era su as. Ella también puso un hechizo en ella para que él no recibiera una descarga eléctrica mientras usaba esta espada. Haryu le agradeció la ayuda, y entonces ella le dijo los conjuros mágicos: ven a mi espada relámpago. Haryu dudaba que alguna vez usara algo tan embarazoso como eso, pero de todas formas, le agradeció su preocupación. De repente, oyeron los sonidos de alguien luchando, que venían de lo más profundo del bosque. Haryu le dijo que debían darse prisa, y de repente, se dieron cuenta de que unos monstruos les habían rodeado desde todas las direcciones. Haryu afirmó que había muchos por allí, y pronto esos monstruos salieron de entre los arbustos, y resultaron ser docenas de lobos asesinos. Los lobos asesinos parecían estar aquí por sus camaradas, e Hironu mencionó que estos monstruos valoraban a sus camaradas. Así que viendo que estaban muertos, querían vengarse de Haryu, aunque el que lo hiciera fuera ese cíclope. Haryu tenía prisa, así que quería acabar de una vez. Entonces Kuro le dijo que debía adelantarse, mientras ella se encargaría de estos. Haryu le dijo que se asegurara de no morírsele encima. Al oírlo ella se sintió tímida y le hizo un gesto con el pulgar para indicarle que podía dejárselo a ella. Él respondió que confiaba en ella y entonces ella asumió la responsabilidad de encargarse de los lobos asesinos, mientras Haryu corría rápidamente hacia la dirección de los sonidos de lucha. Él esperaba que Hironu estuviera bien, mientras que Hironu estaba respirando pesadamente con heridas visibles alrededor de sus brazos y piernas izquierdos. Ella ni siquiera podía sostener su arco correctamente en este momento, mientras que Ciclops estaba completamente ileso. Hironu sintió debilidad en las piernas, y el cíclope exclamó si ya se estaba quedando sin energía. Le pidió que le enseñara todo lo que tenía, y entonces el cíclope mencionó que aún recordaba cómo había matado a esas mujeres en su aldea de elfos. Dijo que era muy divertido jugar con todos sus aldeanos y empezó a reír con la cabeza levantada. Hironu pensó que era la oportunidad que estaba esperando y atacó al cíclope con las piernas mientras le apuntaba al cuello con la hoja de su zapato. Hironu logró hacer un corte visiblemente grande en el cuello del cíclope y una gran cantidad de sangre salpicó fuera de él. El cíclope cayó al suelo de espaldas y, tras un momento de silencio, Hironu pensó que por fin había terminado. Cerró los ojos rezando en paz por haber conseguido por fin vengar a su familia. Entonces, de repente, cayó sobre ella una gran sombra que pertenecía al mismísimo cíclope. Se sorprendió al ver al cíclope completamente bien, mientras que el monstruo se reía y le lanzaba un puñetazo desde el lado izquierdo, donde ya estaba herida. Hironu recibió un impacto directo de aquel poderoso puñetazo, y salió volando metros más allá golpeándose contra un árbol y tosiendo sangre por el impacto del retroceso. El cíclope no se detuvo ahí, ya que levantó a Hironu en su palma y la presionó con algo de fuerza para hacerla sufrir. El cíclope declaró que era bueno ver a una elfa fuerte, ya que él se haría más fuerte después de comérsela, que fue también la razón por la que el cíclope la dejó huir antes. Hironu se quedó desconcertada tras oír eso, y entonces Cíclope le contó que siempre dejaba huir a los más fuertes a propósito, para que buscaran venganza después de hacerse más fuertes, y ese era el momento en el que él siempre se los comía y se hacía más fuerte, para aumentar su poder. Por eso la dejó vivir a propósito para comérsela después. Eso es todo, amigos. Espero que te haya gustado y no olvides comentar y suscribirte al canal. Muchas gracias y hasta la próxima.